Padre amado, nos acercamos ante tu trono de gracia con el corazón palpitante y la mente abierta, buscando sumergirnos en la profundidad de una historia que el mundo casi sepultó bajo siglos de silencio y malentendidos, pero que hoy, por tu Espíritu, cobra vida para recordarnos el poder de la redención absoluta. Estamos aquí, Señor, para caminar junto a María Magdalena en esos años que los textos apenas rozan, esos años olvidados tras la mañana de la resurrección, cuando ella, la primera en ver al Señor resucitado, tuvo que aprender a vivir en un mundo que ya nunca volvería a ser el mismo. Visualizamos ahora esa Jerusalén del año 30 al 37 d.C., una ciudad que hervía de tensión religiosa y política, donde María permaneció como un testigo inquebrantable, sostenida únicamente por la certeza de lo que sus propios ojos habían visto. Clamamos a Él para que, así como ella fue sanada de 7 demonios, una condición de sometimiento total, donde su identidad fue capturada por fuerzas fuera de su control, nosotros también experimentemos hoy esa liberación radical que devuelve la vida, la mente y la voluntad. Señor, que entendamos que lo que hiciste por ella en Magdala, esa ciudad próspera y activa a orillas del mar de Galilea, no fue resolver un problema menor, sino devolverle su propia identidad. Oramos para que cada oyente reconozca que su pasado no define su propósito, pues María, de quien habían salido 7 demonios, se convirtió en el apoyo fundamental del ministerio, sirviendo, con sus propios recursos, demostrando una independencia económica y una determinación que le permitió pagar todos los costos sociales por seguirte. Que en esta oración sintonicemos con esa fe que no se rinde, que no se esconde cuando los 12 se dispersan, sino que permanece mirando de lejos la cruz y sigue el cuerpo hasta el sepulcro, porque el amor que se siente por aquel que nos rescató es demasiado grande para caber en cualquier gesto humano. Padre, llévanos a ese jardín, donde en medio de la oscuridad de la madrugada, María no se conformó con un sepulcro vacío, ni con el consuelo de otros discípulos. Ella se quedó llorando, se quedó buscando, porque su alma sabía que sin ti la vida no tiene sentido. Permítenos escuchar hoy, en la intimidad de este momento, tu voz pronunciando nuestro nombre, tal como pronunciaste el de ella, transformando el llanto en un Raboni, que hace eco en la eternidad. Espíritu Santo, te pedimos que nos reveles hoy la magnitud de la autoridad testimonial que entregaste a María Magdalena, rompiendo todos los protocolos del poder humano y las barreras culturales del primer siglo. En un tiempo donde el testimonio de una mujer no tenía valor legal, tú elegiste a María como la primera enviada apostólica, la portadora de la noticia más importante de la historia humana. He visto al Señor. Clamamos por esa misma valentía para habitar los años olvidados, los años de tensión entre el 30 y o 37 d.C., donde ella no fue una espectadora, sino un miembro activo de la comunidad naciente en Jerusalén, perseverando unánime en oración en el aposento alto, esperando el cumplimiento de la promesa. Visualizamos a María en Pentecostés, recibiendo el mismo fuego que los apóstoles, porque tu derramamiento no conoce distinción de género, sino que busca corazones dispuestos. Ayúdanos, Señor, a navegar las tensiones de nuestra propia vida, así como ella navegó una Jerusalén dividida entre la grandeza del templo de Herodes y los barrios populares donde se partía el pan de casa en casa. Que nuestra práctica espiritual sea como la de esa iglesia primitiva, perseverando en la doctrina, en la comunión y en las oraciones, haciendo de cada comida un memorial de tu sacrificio. María llevaba consigo el peso de ser un depósito viviente de la memoria. Ella sabía cómo sonaba tu voz y cómo se sentía el paso de la desesperación absoluta a la alegría inexpresable en un instante. Señor, que nuestra fe no sea teórica, sino basada en esa experiencia directa que nada puede borrar. Oramos por aquellos que hoy enfrentan persecución o resistencia, para que miren el ejemplo de María, quien vio cómo arrestaban a Pedro y Juan, cómo lapidaban a Esteban, y aún así no abandonó la ciudad que era el corazón del movimiento. Que la dispersión de los creyentes no sea vista como una derrota, sino como la siembra de la semilla en campos más amplios, entendiendo que tu gracia interrumpe las trayectorias humanas para transformarlas para siempre.
Señor Jesucristo, nos sumergimos ahora en la reflexión de lo que significa cargar con un testimonio que el mundo rechaza, viviendo en esa tensión constante entre lo que hemos visto en el espíritu y lo que la realidad exterior intenta imponernos. María Magdalena nos enseña que la fe verdadera no es solo el momento del éxtasis en el jardín, sino la fidelidad cotidiana en los años ordinarios que nadie registra. Te pedimos la sabiduría práctica para vivir en este paisaje político y social convulso, tal como ella lo hizo bajo el mando de Poncio Pilato y los sumos sacerdotes, aprendiendo a estar contentos en cualquier situación. Recordamos su intimidad con María, tu madre. Dos mujeres unidas por un dolor inmenso al pie de la cruz y por una esperanza gloriosa en el aposento alto, compartiendo memorias que nadie más podía comprender. Que esa misma unidad y consuelo inunden nuestras comunidades hoy. Padre, enséñanos a vivir con la expectativa de tu retorno, respirando ese aire de urgencia que movilizaba a María y a los primeros creyentes, quienes clamaban Maranata con la certeza de que el tiempo es valioso, que nuestras palabras tengan el poder narrativo de quien puede decir: yo estaba allí, Él me habló. Entendemos que ser testigo de la resurrección no es fácil, porque el hambre, el miedo y la pérdida siguen presentes, pero el marco desde el cual los vivimos ha cambiado para siempre. Ayúdanos a participar de tus padecimientos, no con la indiferencia de los estoicos, sino con la conciencia de que el sufrimiento es una puerta de acceso a una intimidad más profunda contigo. María Magdalena no necesitó cartas para entender esto. Lo vivió en su propio cuerpo, convirtiéndose en el fundamento invisible sobre el cual se construyó la Iglesia. Nos preparamos ahora para entender que la fe madura no depende de señales externas, sino de la presencia constante de tu Espíritu en nuestro interior, esa presencia que no termina con la partida física. Espíritu Santo, te invocamos para que nos reveles el misterio de la perseverancia en los tiempos de silencio, pues tras el estruendo de la resurrección y el fuego de Pentecostés, María Magdalena tuvo que enfrentar la rutina de los años olvidados entre el 30 y el 37 de antes Cristo. Clamamos a ti para que nos des esa misma constancia que ella mostró en Jerusalén, una ciudad donde la fe se ponía a prueba no en la teoría, sino en la realidad del miedo y la persecución constante bajo el mando de Poncio Pilato y el sumo sacerdocio de Caifás. Visualizamos a María caminando por las calles estrechas de los barrios populares del Monte Oriental, llevando en su pecho el fuego de un testimonio que muchos no querían escuchar. Señor, que así como ella se convirtió en un depósito viviente de tu memoria, nosotros también atesoremos cada palabra tuya, como un ancla en medio de las tormentas políticas y sociales de nuestra época. Oramos para que el oyente comprenda que el testimonio de María no se evaporó por el silencio de los textos, sino que se convirtió en el núcleo del anuncio cristiano, pues ella era la voz viva que podía decir: yo estuve en el jardín, yo escuché su voz llamándome por mi nombre. Que aprendamos de su capacidad para habitar la comunidad, partiendo el pan de casa en casa y vendiendo posesiones para ayudar a los necesitados, entendiendo que la fe se demuestra en la fidelidad a los ritmos de la nueva vida en Cristo. Padre, que en este momento de oración sintamos la urgencia de su mensaje, esa llama que ella protegió del viento de la duda y de la resistencia del establecimiento religioso, recordándonos que la gracia no sigue los protocolos del poder humano, sino que dignifica a quienes el mundo descarta. Padre de las luces, enséñanos a navegar las transiciones de la vida con la sabiduría de María Magdalena, quien vivió la transformación radical de ver cómo el movimiento de Jesús se expandía de un pequeño grupo en Galilea a una multitud que transformaría el mundo. Rogamos que nos des la claridad para entender que, aunque el escenario político cambie, como cuando Tiberio fue sucedido por Calígula o cuando Herodes Agripa emergió en el poder, tu reino permanece inconmovible en el corazón de los que te aman. Pedimos hoy por aquellos que se sienten esparcidos por las dificultades, para que vean en la dispersión de la Iglesia, tras el martirio de Esteban, una oportunidad divina para sembrar el Evangelio en campos más amplios. Que nuestra oración sea como la de María en el templo, una intercesión continua y disciplinada, un clamor de Maranata que busca tu presencia no solo en los grandes milagros, sino en la inhabitación interior del Espíritu que Jesús prometió.
Visualizamos a María conversando con los apóstoles y con la Madre de Jesús, compartiendo una intimidad de experiencia que sostenía el tejido mismo de la iglesia primitiva. Ayúdanos a valorar la autoridad de los testigos que, como ella, no buscaron la gloria personal, sino que fueron fieles portadores de una verdad que cambió el curso de la historia. Señor, que nuestra vida cotidiana refleje esa fe madura que no persigue la emoción del pasado, sino que habita la presencia definitiva de Dios que no depende de la proximidad física. Señor Jesucristo, nos postramos ante ti reconociendo que la historia de María Magdalena es nuestra propia historia de redención, pues ella pasó de la posesión total por 7 demonios a la libertad absoluta como apóstol de los apóstoles. Oramos para que cada persona que escucha este relato comprenda que la fidelidad anónima es el cimiento invisible de todo lo que tú construyes en la tierra. Danos la fortaleza para cargar nuestra cruz en los años en que nadie nos mira, en esos momentos ordinarios donde la fe no es éxtasis, sino decisión sostenida y servicio silencioso. Que el ejemplo de María, quien posiblemente terminó sus días en Éfeso o continuó testificando en Jerusalén, nos inspire a no buscar atajos en la perseverancia, sino a cultivar una fe que aguanta, porque ha sido ejercitada en la oscuridad de la prueba y en la luz de la esperanza. Padre, que al recordar cómo ella reconoció tu voz en el jardín, nosotros también podamos discernir tu llamado en medio del ruido de este siglo. Te pedimos que el testimonio de María Magdalena siga convocando corazones, recordándonos que Dios ve los años que el mundo olvida y que en esa fidelidad cotidiana es donde se forja la fe que dura para siempre. Que al terminar esta reflexión, el oyente no solo admire a una mujer del pasado, sino que se convierta él mismo en un testigo vivo de tu resurrección, llevando la luz de Cristo a los confines de la tierra, tal como ella comenzó a hacerlo en aquellos años olvidados de Judea. Espíritu de verdad, te pedimos que satures nuestra conciencia con la comprensión de lo que significó para María Magdalena ser la guardiana de una memoria encarnada en una era sin libros ni pergaminos sagrados que narraran su historia. En esos años olvidados, del 30 al 37 de Cristo, ella no era solo una seguidora, sino una columna de autenticidad en una Jerusalén que intentaba sofocar el eco de tu resurrección. Visualizamos a María compartiendo con los nuevos creyentes los detalles que solo ella conocía. La textura del silencio en el jardín, el aroma de la mañana junto al sepulcro y la vibración de tu voz pronunciando su nombre. María, con una ternura que deshizo años de tormento. Clamamos a Él para que nos otorgue esa misma autoridad testimonial, una autoridad que no proviene de un título humano, sino de la proximidad real y constante con el Maestro. Señor, que entendamos que el testimonio de esta mujer, aunque no tuviera valor legal en los tribunales de la época, fue el arma que Dios eligió para confundir a los sabios y dignificar a los humildes. Que en cada reunión de nuestra propia vida, en cada mesa donde partimos el pan, sepamos transmitir tu historia con la misma pasión de quien sabe que lleva en su interior un tesoro que la Iglesia necesita para sobrevivir y prosperar. Padre Celestial, sumérgenos en la vida cotidiana de esa comunidad primitiva de la que María Magdalena fue parte integral, una comunidad que no se retiró del mundo, sino que lo habitó con una plenitud renovada. Ella, que había sido liberada de una posesión total, ahora servía con sus propios recursos, demostrando que la verdadera libertad se manifiesta en la generosidad y el compromiso con los hermanos. Oramos para que el oyente reciba la fortaleza para perseverar en la oración intercesora, tal como lo hacían en Jerusalén, clamando Maranata, con la urgencia de quien sabe que el Señor que venció a la muerte puede volver en cualquier momento. María Magdalena aprendió que la fe madura es aquella que encuentra a Dios en los ritmos fijos del día, en las horas de oración en el templo y en la comunión íntima de las casas particulares. Señor, que nuestra espiritualidad no dependa de eventos extraordinarios, sino de la decisión sostenida de seguirte en medio de las tensiones políticas y sociales, reconociendo que tu mano, providencial, sostiene a la Iglesia incluso cuando los líderes humanos fallan o las estructuras tiemblan. Señor Jesucristo, te damos gracias por el ejemplo de fidelidad silenciosa de María Magdalena,
en los años donde la historia parece perderle el rastro, pero donde tu mirada nunca se apartó de ella. Entendemos ahora que el gran peligro de nuestra fe no es la crisis repentina, sino la monotonía de los años que siguen al encuentro sobrenatural. Rogamos por la gracia de la perseverancia, para que, al igual que María, no intentemos retenerte en las formas del pasado, sino que aprendamos a habitar la presencia interior del Espíritu que tú nos dejaste. Ella comprendió que lo que venía después de tu partida física era una forma definitiva de tu presencia, una que no conoce distancias ni se rompe con la persecución, que al caminar por fe y no por vista, como ella lo hizo durante esos 7 años críticos, nuestro carácter sea refinado y nuestro testimonio se vuelva inamovible. Padre, que cada paso que demos en este mundo sea un eco de aquel «He visto al Señor», transformando nuestra realidad ordinaria en un campo misionero donde tu gloria sea manifestada a través de nuestra fidelidad cotidiana. Espíritu Santo, Consolador divino, te pedimos que satures nuestra alma con la revelación de la vida oculta de María Magdalena, aquella que transcurrió entre las sombras de las callejuelas de Jerusalén y la luz de las sinagogas de Galilea, recordándonos que tú eres el Dios de lo invisible y de lo cotidiano. Oramos para que el oyente visualice a María en el barrio aristocrático del Monte Occidental o en las humildes casas del Monte Inferior, siempre firme, sosteniendo la memoria de que la ciudad de Magdala, su hogar, no era una aldea marginal, sino un centro próspero de industria pesquera que ella dejó para seguirte con recursos propios. Clamamos a Él para que nos dé esa misma determinación social y económica, entendiendo que seguir a un rabino itinerante tuvo costos reales para ella. Pero su gratitud por haber sido liberada de 7 demonios, una posesión que le arrebató su propia voluntad, era un motor que ninguna presión del Sanedrín podía apagar. Señor, que así como ella permaneció en Jerusalén entre los años 30 y 37 después de Cristo, en medio de una comunidad que aún no tenía nombre, nosotros también tengamos la valentía de permanecer en los lugares difíciles, siendo depósitos de una verdad que transforma la estructura misma de la sociedad. Padre de misericordia, elevamos este clamor por la unidad de los que, como María Magdalena, han sido llamados a ser testigos oculares de tu gloria en un mundo que prefiere el silencio y la duda. Visualizamos ahora la relación sagrada entre María y la Madre de Jesús, compartiendo la mesa en el aposento alto, unidas por el peso inexpresable de haber estado al pie de la cruz y haber visto la piedra removida del sepulcro. Señor, que nuestra comunión sea tan profunda como la de aquellas mujeres que no se dispersaron por miedo, sino que siguieron el cuerpo hasta el último rincón de la sepultura, aprendiendo que el amor es el nombre que damos a la deuda de gratitud que no podemos devolver. Te pedimos que fortalezcas a los creyentes que hoy se sienten en años olvidados, viviendo una fe que no es gloria pública, sino fidelidad en lo pequeño, orando en los atrios del templo de Herodes a las horas de sacrificio, pero reconociendo que el verdadero sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Que el ejemplo de María Magdalena, quien vio cómo la iglesia crecía de 3,000 a 5,000 almas mientras ella partía el pan de casa en casa, nos inspire a valorar cada pequeña victoria de la fe en nuestro propio entorno. Señor Jesucristo, Verbo encarnado, te rogamos que nos enseñes el arte de vivir con la resurrección como fundamento operativo de cada minuto de nuestra existencia, tal como lo hizo María Magdalena durante esa década de tensiones políticas romanas y religiosas. Ella no vivió esos años en un éxtasis místico que la alejara de la realidad, sino que habitó la historia concreta con una plenitud diferente, sabiendo que aquel que le dijo María en el jardín era el mismo que sostenía el universo. Oramos para que nuestra fe sea madura, una fe que no persigue la emoción del primer encuentro, sino que se deleita en la inhabitación interior del Espíritu Santo, esa presencia que Jesús prometió que nos recordaría todas las cosas. Padre, que al igual que María aceptó la transición de no retener físicamente al Maestro para recibirlo espiritualmente en su interior, nosotros también soltemos nuestras seguridades humanas para abrazar tu guía divina. Que el testimonio de la Magdalena,
esa voz que no pudo ser silenciada por los tribunales ni por el tiempo, sea nuestra brújula en los años de silencio, recordándonos que la fidelidad es más costosa y valiosa que cualquier señal sobrenatural efímera. Espíritu Santo, guía infalible, te pedimos que nos reveles la profundidad del impacto que tuvo la conversión de Saulo de Tarso en la comunidad de Jerusalén donde María Magdalena habitaba, pues ese hombre que supervisó el martirio de Esteban y perseguía a los creyentes fue derribado por la misma presencia del Señor resucitado que ella encontró en el jardín. Oramos para que cada oyente reconozca que hay ecos de su propia historia en la de Pablo y María, donde la gracia interrumpe la trayectoria humana sin pedir permiso, transformando a los perseguidores en mensajeros apasionados. Visualizamos a María Magdalena siendo parte del tejido vivo de memoria que recibió a Pablo cuando éste subió a Jerusalén para conocer a Pedro, compartiendo con él las costumbres, las oraciones y las formas de partir el pan que sostenían al movimiento. Señor, que entendamos que ella no era una figura decorativa, sino una depositaria de una memoria testimonial, sin la cual el Evangelio no podía ser proclamado con integridad en aquellos años decisivos. Clamamos a Él para que nos dé la misma humildad y fuerza para ser parte de esa comunidad que sobrevive a la persecución y crece a pesar de ella, manteniendo viva la llama de la experiencia directa que ningún rito puede contener completamente. Padre eterno, tú que conoces los tiempos y las estaciones, sumérgenos en la expectativa urgente con la que María Magdalena vivió cada día del año 30 al 37 de Cristo, respirando la promesa de que el Señor que ascendió al Padre volvería pronto por sus discípulos. Ella no vivía con una ansiedad paralizante, sino con una energía movilizadora, sabiendo que el tiempo es valioso y que había una misión que cumplir mientras durara la espera. Te pedimos que nuestra práctica espiritual refleje ese entretejido de herencia y novedad que ella practicó, orando en los atrios del templo de Herodes a las horas señaladas, pero también reuniéndose en casas para celebrar el memorial de la última cena, con un sentido nuevo y transformador. María cantaba los mismos salmos que Jesús cantó, pero ahora los entonaba a la luz de la resurrección, sosteniendo una llama que ningún viento de doctrina o persecución podía apagar. Que nuestra fe sea así, una fe que se nutre de la disciplina diaria y de la certeza de tu retorno, encontrando en la oración de la mañana y en el pan partido la fuerza para ser testigos en un mundo que a menudo no desea escuchar. Señor Jesucristo, roca de nuestra salvación, elevamos este clamor para que nos otorgues la sabiduría de aprender a vivir con la resurrección, no como una memoria emocionante, sino como el fundamento operativo de cada una de nuestras decisiones cotidianas. Visualizamos a María Magdalena enfrentando los cambios imperiales, la muerte de Tiberio y el ascenso de Calígula, manteniendo su ancla firme en la experiencia directa de haber escuchado su voz. Ella nos enseña que el sufrimiento no es algo que se deba simplemente ignorar, sino que puede ser una participación en tus propios padecimientos, una puerta de acceso a una intimidad que la comodidad jamás podrá ofrecer. Oramos por aquellos que hoy se sienten olvidados por la historia, para que recuerden que el nombre de María Magdalena sobrevivió no por una decisión humana, sino porque era imposible contar la historia de la salvación sin nombrarla a ella y su fidelidad. Padre, que nuestra vida sea ese testimonio vivo, una fe madura que habita la presencia del Espíritu Santo y que, como la de María, se forja en la fidelidad de los años que nadie mira, construyendo piedra a piedra el reino de Dios en la tierra. Espíritu Santo, aliento de vida, te pedimos que nos permitas profundizar en la naturaleza del testimonio de María Magdalena, aquel que se forjó en la cultura del primer siglo donde la historia personal era el recurso de persuasión más poderoso. Visualizamos a María en las reuniones en las casas de Jerusalén, donde el mecanismo de transmisión era la memoria oral mucho antes de que se escribiera una sola línea de los evangelios. Ella no era solo una voz, era el eco vivo del jardín, la única que podía describir con precisión la voz de Jesús pronunciando su nombre y el encargo directo de ir y anunciar la victoria sobre la muerte. Clamamos a Él para que nos dé esa misma autoridad narrativa, una que no se explica por la capacidad humana de recordar, sino por tu promesa
de que el Espíritu nos recordaría todo lo que el Señor nos ha dicho. María Magdalena cargó con ese tesoro durante los años olvidados, protegiendo la llama de su experiencia del viento del escepticismo, recordándonos que la fe madura no es la que vive de grandes eventos públicos, sino la que sostiene la verdad en la intimidad de una comunidad que está aprendiendo a ser el pueblo de un Señor que ha vencido al mundo. Padre Celestial, tú que gobiernas sobre los imperios y los corazones, ayúdanos a comprender la valentía de María Magdalena al navegar los cambios políticos entre el año 30 y el 37 d'Entopis de Cristo, años marcados por la transición de Tiberio a Calígula y el ascenso de Herodes Agripa. Oramos para que el oyente reciba la sabiduría práctica para vivir su fe en medio de contextos adversos, tal como ella lo hizo en una Jerusalén donde el Sanedrín vigilaba celosamente cualquier movimiento que se reclamara heredero del rabino ejecutado por sedición. María nos enseña que la resurrección no es una memoria emocional estéril, sino el fundamento operativo que permite enfrentar la persecución, el hambre y la pérdida con un marco de esperanza radicalmente diferente. Visualizamos su constancia en el templo, participando en las horas de oración mientras sostenía en su interior una realidad que ningún rito podía contener completamente. Que nuestra intercesión sea como la suya, continua y disciplinada, clamando Maranata, en el mismo idioma en que ella escuchó su nombre en el jardín, uniendo nuestra herencia con la novedad de la vida en Cristo. Señor Jesucristo, Maestro y Redentor, elevamos este clamor por la perseverancia en los años ordinarios, aquellos que la historia casi olvida porque no están llenos de gloria visible, sino de fidelidad cotidiana. María Magdalena nos invita a reflexionar sobre qué hacemos con los años que nadie está mirando, cuando no hay señales sobrenaturales que nos sostengan y debemos caminar puramente por fe y no por vista. Ella no intentó retenerte en el pasado, sino que aceptó la transición hacia una presencia interior que no depende de la proximidad física ni se rompe con la distancia. Rogamos que nuestra fe sea así, una decisión sostenida de seguir creyendo y sirviendo aunque el mundo no lo note ni la historia registre nuestro nombre. Que al igual que ella, entendamos que el gran peligro de la fe no es el momento de la crisis, sino los años que siguen, donde se forja el carácter que dura para siempre. Padre, que la vida de María Magdalena, desde su liberación de 7 demonios hasta su papel como pilar de la iglesia primitiva, sea el recordatorio eterno de que tu gracia no sigue protocolos humanos y que cada día de fidelidad anónima es una piedra preciosa en la construcción de tu reino. Espíritu Santo, aliento de vida y revelador de los misterios divinos, te pedimos que satures nuestra mente con la comprensión profunda de la fidelidad cotidiana de María Magdalena en esos años que el tiempo casi sepultó. Ella, que fue la primera en ver al Señor resucitado y la primera enviada con el encargo de anunciar, he visto al Señor, tuvo que aprender a vivir en un mundo que ya nunca volvería a ser el mismo. Oramos para que cada oyente visualice a Minucinta, esta mujer extraordinaria, habitando una Jerusalén que hervía de tensión, manteniéndose firme como testigo de la resurrección, en una comunidad naciente que todavía no tenía nombre. Señor, que entendamos que su autoridad no provenía de una jerarquía humana, sino de una proximidad a Jesús que nadie más podía reclamar en el mismo grado. Ella era la primera testigo ocular, la primera portadora del mensaje pascual, cuyo testimonio era el núcleo de lo que la Iglesia anunciaba al mundo. Clamamos por esa misma constancia para nosotros, para que en los años ordinarios, donde no hay señales sobrenaturales constantes, nuestra fe no se desvanezca, sino que se fortalezca en la memoria de lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. María Magdalena nos enseña que la fe que aguanta es la que se ejerce en la fidelidad cotidiana, en los años que nadie recuerda, porque no son de gloria pública, sino de servicio constante y devoción profunda, que al igual que ella, que pasó de la posesión total a una libertad radical, nosotros también comprendamos que nuestra vida ya no nos pertenece, sino que es un testimonio vivo de la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Señor Jesucristo, roca eterna y maestro de nuestras almas, nos postramos ante ti,
reconociendo que la historia de María Magdalena no terminó en el jardín de Pascua, sino que allí comenzó una vida de discipulado activo que sostuvo los cimientos de tu iglesia. Visualizamos a María participando en el partimiento del pan, orando en los atrios del templo de Herodes y sosteniendo la llama de una experiencia que ningún rito podía contener completamente. Ella vivió la transición de tu presencia física a la inhabitación interior del Espíritu Santo, aceptando que lo que venía era una forma definitiva de tu presencia que no conoce distancias ni se rompe con la muerte. Oramos para que esta oración despierte en nosotros la conciencia de que somos parte de ese tejido vivo de memoria y testimonio que ella ayudó a tejer, sin su fidelidad anónima. En los años olvidados, no habría raíces para la expansión del Evangelio que hoy conocemos. Padre, que cada oyente se lleve en el corazón la pregunta fundamental: ¿qué estamos haciendo con los años que nadie está mirando? Que nuestra respuesta sea una fidelidad que no dependa de la emoción, sino de la decisión sostenida de seguir siendo testigos, aunque el mundo no lo note, aunque la historia no registre nuestro nombre, sabiendo que tú nunca olvidas los años que el mundo desprecia. Al igual que María Magdalena tomó su cruz y te siguió en los años de silencio, nos comprometemos hoy a ser esa voz viva que proclama tu victoria hasta los confines de la tierra, forjando en la cotidianidad una fe que dura para siempre.